Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con el economista y compañero Alexis Dritsos. Alexis, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, Alexis, creo yo que cuando las sociedades están en crisis, ¿no? Todo disparate tiene algún lugar, por loco que fuera, en el escenario de una sociedad que atraviesa desde hace tanto tiempo una crisis. Pero tengo la impresión que en el caso de los libertarios, y en alguno en particular, la locura, la insensatez, lo absurdo, ha tocado extremos que realmente son insólitos. Y lo peor del caso es que hay mucha gente que adhiere, e incluso me consta de gente con experiencia que adhiere a las cosas que estos personajes están diciendo, que son realmente disparates atómicos. Si vos tuvieras que señalar algunos de estos disparates, ¿a qué te referirías? Mira, Mario, has sintetizado muy bien toda esta situación. Lo primero que creo que el nombre de libertarios y ese eslogan de la defensa de la libertad es la gran estafa de este grupo, ¿no? Porque detrás de la palabra libertad, en la que buscan seducir a todos los que están frustrados por un Estado en la Argentina que ha manejado muy mal las cosas, por gobiernos tras gobiernos que han hecho del sueño colectivo un desastre en la vida cotidiana, con los altos índices de pobreza que hemos charlado más de una vez y que vos permanentemente tenés muy presente. Entonces, con la idea de la libertad se inyecta una falsa expectativa de creer que la libertad que nos proponen estos libertarios permitirá a la autodeterminación de las personas que están hartas de lo que viven de alcanzar sus metas. Entonces se transforma en una especie de placebo que en realidad oculta todo lo contrario. La libertad que pregonan es la libertad económica del gran capital, de hacer lo que quieran con las sociedades y simplemente dejar en manos del mercado las decisiones de cómo se organiza la sociedad en función de una simple variable que es la del lucro. Entonces ahí hay dos posibilidades: triunfar en términos capitalistas o ser un paria. Y la realidad es que merecerán el triunfo aquellos que lo logren y serán merecedores del fracaso aquellos que no lo logren. Esto es lo que, en síntesis, refleja esto. Y además a mí como socialista me enfervoriza la bronca, porque son enemigos directos de la democracia y del socialismo democrático. Entonces, me parece que hay que alertar esto y entender que son muy absurdas algunas cosas, pero a veces los absurdos alcanzan el poder, y el poder en manos de estas personas autoritarias y desmedidas puede ser muy peligroso. Y en algunos lugares lo han logrado, así que lo tomaría con seriedad, ¿no? Pero sí, claro, creo que hay que dar la batalla. Otra de las palabras que está en su boca permanentemente es el mercado. Yo nací en una ferretería prácticamente y conozco lo que es el mercado. Lo conozco muy bien, lo que es el mercado desde la práctica cotidiana hasta las lecturas que he tenido. Pero el mercado, que sería algo así como un mecanismo al cual concurren muchos demandantes y muchos oferentes, funciona, y es un lindo mecanismo, y casi que Adam Smith podría tener razón, cuando hay un cierto equilibrio entre los demandantes que compiten entre sí y compiten con los oferentes, y los oferentes que compiten entre sí y con los demandantes, ¿verdad? Es decir, eso sería un mercado. Ahora, cuando vos te encontrás con el surgimiento de una asimetría entre grandes corporaciones, monopolios, oligopolios, acuerdos entre grandes empresas, abusos de poder de toda naturaleza, abuso en el ejercicio de poner los precios, incluso superando cualquier restricción que pudiera sostener el Estado, donde los consumidores se encuentran en una indefección total. ¿De qué mecanismo de mercado están hablando? No, totalmente, por eso es muy importante tener esto claro. Mira,
lo describiste maravillosamente bien. No hay libertad posible, no hay mercado posible, no existe igualdad, porque las pujas que existen son totalmente asimétricas, no son los mismos, no tenemos el mismo poder el consumidor individual que la gran corporación. Tenemos dos grandes grupos económicos a nivel mundial, los laboratorios químicos y que hacen medicamentos y además productos de otro tipo para el sector agropecuario. Miremos los bancos, el mercado financiero internacional. ¿Alguien puede creer que estamos en condiciones de igualdad en meternos en esos mercados para pujar del mismo modo? Es un absurdo. La regulación de estos grandes poderes que hay en la economía es una necesidad más que obvia, y en donde se manifiesta más claramente para que la gente joven que está muy pendiente de estos temas lo vea con mayor claridad quizás, es con el tema climático. Fíjense que estos libertarios niegan el cambio climático, lo han hecho los referentes como Donald Trump y otros que lo niegan, como Bolsonaro en nuestra región, y lo que hacen es pretender que la libertad de este mercado siga con ese desarrollo absolutamente irracional que nos está generando un costo enorme en materia climática y de la supervivencia de la propia especie, y lo niegan, directamente lo niegan. Entonces, ahí hay una llamada de atención muy importante para entender que la libertad que ellos pretenden es de que puedan seguirse haciendo exactamente lo mismo sin importar el daño, y cuando se hace evidente, directamente lo niegan. Sí, es increíble, porque aparte niegan las conclusiones a las cuales han arribado el Comité de Expertos Intergubernamental de 195 países del mundo, que lo único que hacen los tipos es reflejar lo que los datos concretos están indicando sobre el cambio en la temperatura del ambiente, el aumento del nivel de los mares, el derretimiento de los hielos del Polo Norte, el derretimiento de hielos en la Antártida, la pérdida de volumen de los glaciares, la desertificación. Es decir, los tipos miden eso, y estos vienen y dicen con total impunidad que eso es un invento de los socialistas. Qué bueno que pudiéramos nosotros tener tanto poder como para inventar semejante dislate. Ahora, lo que no se explica es por qué el periodismo, por qué los grupos hegemónicos en la comunicación, por qué el poder económico alienta estas voces y realmente esta vocinglería, que en definitiva nos llevarían inexorablemente a una catástrofe ambiental de la que se entiende no se salvaría nadie. Bueno, acá yo creo que hay dos razones por el tema de los medios. Es muy interesante lo de los medios porque son los promotores principales. Yo creo que en otra época, con otro nivel de periodismo, quizás este tipo de personajes no hubieran tenido cabida, ¿no? Quizás solamente en algún programa del Negro Olmedo, como personajes que hemos visto hacer al negro en su momento, pero no sentados en la política seria, ¿no? Planteándonos como una alternativa seria. He escuchado a políticos defendiendo la inteligencia de algunos de estos propositores del absurdo. Yo creo que los medios tienen dos cuestiones. Por un lado, el negocio. Armaron un show mediático con esto, entonces se nutren de generar ruido, escándalo, es parte de la berretización que hay de los medios masivos, por un lado. Y por el otro lado, yo creo que hay algo solapado en esto. Los grandes grupos, los grandes poderes en la Argentina tienen un proyecto muy procapitalista y muy poco asociado a la solidaridad, a lo que sería un socialismo democrático con un estado de bienestar fuerte. Entonces, ¿qué hacen? Agitan a estos extremistas como para hacerlos mostrar como más moderados a estos que hemos ya tenido y que de moderados no tienen nada. Lo que pasa es que, claro, al lado de estos personajes parecen más racionales. Y creo que también ese es el juego, ¿no? Financiarlos a ellos hasta poder generarles un panorama mejor a los que se llaman más moderados. Sí, claro. Tratar de derechizar a la opinión pública. Por eso algunos dicen que esto es una lucha cultural, y lo trágico es que en esa lucha cultural
los tipos mienten prácticamente sin sonrojarse, ¿verdad? Y esto tiene muchas pautas, pero te quiero preguntar por algo específico. Vos sos economista. Javier Milei dice que él aceptaría la presidencia del Banco Central para cerrarlo de manera inmediata. Entonces, y ahora escucho a muchos peronistas que me están diciendo que nunca debió haber existido el Banco Central. Es decir, que en lugar de decirme que hay que manejar bien el Banco Central, me dicen que no debería existir el Banco Central. Pero al mismo tiempo, esto es un oxímoron, porque en realidad, si no existiera el Banco Central de la República Argentina, igual necesitaríamos una moneda. Y cuando Domingo Cavallo fue a Ecuador, les hizo cerrar en todo caso su Banco Central, y la moneda fue emitida por el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Con lo cual, más que un camino a la libertad, es un camino a la colonialidad. ¿Cómo ves esto? Me parece un disparate absoluto los que proponen el cierre del Banco Central. He escuchado a candidatos, inclusive de Cambiemos, hablar de algo no tan loco como el cierre, pero también con una postura bastante sesgada en relación al Banco Central. Yo creo que, primero que nada, como decís vos reducís tu libertad si te sometés a tener una moneda que no sea propia. Vos, cuando tenés la posibilidad de emitir tu propia moneda, y obviamente con la responsabilidad de tener políticas monetarias diferentes a la que hemos tenido en los últimos 50 años por lo menos, tenés una posibilidad de ser un prestamista de última instancia en un momento en donde, como por ejemplo hoy, no tenés crédito, no accedes al crédito. Entonces, ¿qué hubiera sido de la Argentina en la pandemia si no hubiera podido emitir? Si hubiera estado atada a la moneda de una potencia internacional. ¿Qué hubiera pasado? Porque solamente nos acordamos de enojarnos con el Banco Central cuando emite, porque creemos que es la única causa de inflación la emisión, pero también tenemos que ver que otros países que han podido solucionar su problema inflacionario en la región y que no son potencias mundiales, siguen teniendo su propia moneda, y lo han hecho a pesar de tener su propia moneda. Entonces, es una falsa discusión la que plantean, que claramente muestra un sesgo de sometimiento a las potencias, que es lo que proponen estos grupos, no tengo ninguna duda. Así es, efectivamente. Ahora, Alexis, te voy a cambiar un poquito el tema, y vos venís siguiendo muy de cerca todo lo que fue el tema de los créditos UBA. Te voy a preguntar, saliéndonos un poquito del tema, después por ahí volvemos, porque algún oyente nos está haciendo alguna consulta. Pero me gustaría que me dijeras cómo está la situación de los que han tomado el crédito UBA en este momento. Bueno, siguen sin solución de tipo permanente. Hace unos días hubo una protesta, una marcha frente al Congreso. Se está reclamando que se haga lo que venimos charlando hace rato, ¿no? Una modificación en el sistema tan perverso de ir acumulando este sistema indexatorio, que tiene, además de la indexación que acompaña la tremenda inflación, y después quiero detallar esto, por qué es tan perverso, a pesar de las defensas cerradas que hacen personas como Martín Tetaz, por ejemplo, y la gente del ex gobierno de Macri, que siguen defendiendo esto. ¿Qué sucede? Vos tenés una deuda que está nominada en UVA, y UVA es como si fuera una moneda extranjera, que esa moneda extranjera va modificando su valor en función de la inflación. Y a su vez está implícita en esa operatoria financiera tasas de interés que llegan en algunos casos, en los hipotecarios, hasta el 10 u 11%. Una locura. Si bien, una locura. Entonces tenés indexación más tasa de interés impagable. Y todos los procesos que se hicieron de, ya ni me los acuerdo de memoria, todos los parches de congelar durante un tiempo, volver a congelar más adelante, se empezaron a alinear y a normalizar, y resulta que los incrementos en las cuotas han sido monumentales. Pero la realidad es que con 105.000 familias, hablamos de los que son hipotecarios, es inconcebible que el gobierno, que tanto hizo campaña con esta temática, hablando de la usura, de hecho, los nuevos Procrear surgen con un nuevo mecanismo de indexación mucho más benigno, si se quiere,
que es el coeficiente de variación salarial, no tomó ningún tipo de recaudo, o sea, no termina de resolverlo. Ni hablar de los préstamos utilizados para la compra de vehículos, los prendarios, y bueno, obviamente los personales, que tienen tasas inclusive más altas, ¿no? Así que es un tema no resuelto y no se entiende inclusive la falta de visión política porque es mucha la gente involucrada. Claro. Ahora, si vos tenés un valor, yo tengo 100 pesos, ponele, y te presto 100 pesos a un año, donde ya está implícito el UVA, quiere decir que si la inflación fuera del 50%, ya me estarías devolviendo 150 pesos, que eso sería totalmente justo, porque en definitiva sería el valor que está perdiendo la moneda. Al mismo tiempo, la tasa, un pequeño interés, que en ese caso, como está inflacionado, está indexado, hasta un 3-4% se justificaría. ¿Por qué un 10-11%, que es una locura? Indexar más un 10 o 11% termina que el crédito se va a comer el capital inexorablemente. Sí, acá hay dos cosas para agregar. Primero que no todos los créditos son del 10-11, quiero aclararlo, porque hay algunos que originalmente salieron, los más bajos, salieron al 3,5% en el Banco Provincia o Nación creo que fue, después fueron cada vez más caros. Uh-huh. Pero acá el tema es que el tema de la inflación tiene su vericueto. ¿Por qué? Porque si vos me decís que la inflación afecta igual al salario que al resto de los valores de la sociedad, podríamos decir que el banco y el tomador del crédito están en igualdad de condiciones cuando acuerdan que la indexación sea la inflación más una tasa mínima. Ahora, si vos ves que el banco tiene determinados parámetros en donde puede sacar mucho más que la inflación, mientras que el asalariado pierde contra la inflación en sus ingresos, pero además también tenés que tener en cuenta que los tomadores de los créditos han sumado ingresos de más de un miembro de la familia a veces. Y algunos de esos miembros de la familia no solo han perdido el trabajo, sino que de tener el mismo trabajo, gente que es autónoma, ha recibido mucho menos dinero, con lo cual la ecuación entre el ingreso disponible y la actualización de ese ingreso disponible a futuro contra la actualización del crédito por inflación, dejó una asimetría absoluta que, si bien en los papeles debería haber funcionado, no funciona. Y ahí es donde el Estado tiene una responsabilidad enorme, porque ha sido una política de Estado. No hay que olvidarse que la indexación estaba prohibida y hubo una ley para modificarlo. Entonces acá hay una responsabilidad bastante grande de todos los que participaron y que transformaron esta ley para que esto existiera. La verdad que no se entiende por qué sucede esto y la verdad que ya han ganado mucho y es necesario buscar una solución definitiva, me parece. Última consulta que te hago por el día de hoy, por lo menos, que tiene que ver con estos temas que tanto preocupan a la gente, que es la inflación, ¿verdad? Que si la Argentina no hubiera inflación, todo sería bien distinto. Pero tenemos una inflación que es galopante, que la verdad es que los gobiernos dicen al comienzo que las van a resolver con cierta facilidad y después se les termina escapando de las manos. Y todo el sector libertario neoliberal, o si se quiere, servidor de determinados intereses y enmascarados en estas palabras, dicen el problema es solo monetario, el problema de la inflación es solo monetario. Esta teoría monocausal se tendría que haber puesto de manifiesto cuando Duhovne planteó emisión cero, o el Banco Central en aquel entonces planteó emisión cero, y sin embargo terminaron con el 54% de inflación. ¿Qué dirías vos frente a este argumento de que hay una sola causa, que evidentemente tampoco hay que negarla, como ha hecho la parte de la administración del kirchnerismo, que decía se puede emitir y no generar inflación, cuando si vos emitís a mansalva, evidentemente va a tener un impacto en el sistema de precios, pero ¿cómo podrías, rebatir
esta idea de que tiene una sola causa, que ya se ha demostrado que no es así, pero que los tipos siguen insistiendo que es un problema de la emisión monetaria, que es un problema solo del déficit fiscal, lo que genera la inflación en la Argentina. Bueno, coincido con vos. Primero que nada, la inflación es multicausal, creo que no hay dudas, y en la Argentina tiene componentes de varios tipos que creo que brevemente lo podemos detallar. Primer punto, tenemos una alta concentración en determinadas producciones, en determinados grupos que manejan y son formadores de precios, tenemos una altísima concentración de comercialización, entonces eso produce nichos de poca competencia y donde hay abusos muy notorios. Segundo tema, tenemos la inflación de costos durante largo tiempo, en donde vos tenés permanentemente una subida en los costos, en algunos casos directamente por las devaluaciones y en otro caso por los tarifazos sumados a las devaluaciones. Esos elementos inciden en la formación de precios independientemente de la emisión monetaria. Claramente una emisión monetaria alocada genera un problema inflacionario, pero el tema es que, como bien vos dijiste, la inflación puede tener otros carriles, otras situaciones, y además hay algo que hay que entender. La emisión, cuando vos emitís y tenés una capacidad instalada a tope utilizándola, seguramente un exceso grande de demanda va a generar un aumento de los precios. Ahora, cuando vos tenés una economía deprimida y lo que haces es inyectar algo de circulante para que empiece a motorizarse y hay capacidad ociosa, no debería haber una razón inmediata de suba de precios porque no saturás el componente productivo, no estás empujando al límite a la capacidad productiva. Entonces me parece que acá hay que tener en cuenta expectativas, la concentración que hay en la economía y también la gran dependencia que hay, producto de la propia expectativa inflacionaria, con respecto al valor del dólar. Yo creo que esta dispersión de dólares que hay no ayuda, porque los formadores de precios, así los chiquitos, miran de reojo el dólar que se mueva. Y todo el mundo trata de basar su ahorro y de ver los precios de reposición en algún valor del dólar. Normalmente es aquel que podés comprar, y normalmente no es el más barato. Entonces me parece que hay una serie de cuestiones que no han sabido, en la Argentina no hemos sabido conjugar para poder terminar con el flagelo de la inflación. Bueno, muy bien, ya te estoy despidiendo, pero te leo algunos mensajitos. Daniel Echevarría dice: excelente reportaje, Alexis describe muy bien los intereses de los grandes grupos mediáticos. Un abrazo a la mesa y al invitado. Después, Miguel Pascuale dice que sobre los créditos UBA, que desde el principio lo consideré un nuevo acto o sistema de corrupción. Bueno, tema para discutir. Juan Alberto Garat dice: creo que la base de esta crisis interminable es de naturaleza moral, una dirigencia que no está a la altura de la crisis y del problema social y político. Y aquí te dejo porque se nos ha ido el tiempo, Alexis. Te mando un fuertísimo abrazo. Igualmente, muchas gracias y nos mantenemos en contacto. Dale. Bueno, hemos hablado con nuestro amigo, compañero economista, Alexis Dritsos.